A veces la vida no te pregunta nada, no te dice nada, no te pide permiso. Simplemente llega y desacomoda absolutamente todo tu mundo y te deja parado en un lugar en el que ni siquiera elegiste estar. Y ahí es donde a veces aparecen las personas que llegan y te dicen, todo pasa por algo, tenés que ser fuerte, tenés que seguir adelante. Pero casi nadie puede llegar y decirte cómo carajos se sobrevive a ese momento en el que sentís que te quedaste sin nada, sin plan y sobre todo sin identidad. Porque una cosa es reinventarse porque uno quiere cambiar, pero otra muy diferente es cuando te toca hacerlo porque la vida te empujó y te obligó a hacerlo. Esta parte de esta segunda opción no es glamorosa, no es ese growth mindset, no es esas cosas bonitas que vemos en redes sociales. Esta segunda opción es cuando duele, cuando uno se rompe y cuando tenés que reinventarte porque no te queda otra opción. Yo también tuve que empezar de nuevo a la fuerza, no porque quise, sino porque la vida me llevó a un lugar donde no tenía más opciones que empezar de cero. Pero sí te puedo decir algo, ese proceso me cambió por completo. Y por eso estoy aquí hoy, porque quiero acompañarte a entender qué hacer cuando la vida te obliga a empezar de nuevo, a reinventarte, tal vez cuando ni siquiera querías hacerlo. ¿Cuáles son las emociones que salen? ¿Por qué uno se siente tan perdido? Y más importante aún, ¿qué hacer para poder empezar a construir una nueva versión de nosotros? Una mejor. Mi nombre es Johnny Blanco y te doy la bienvenida a tu espacio Justo en el Blanco. Ese momento donde recién la vida te acaba de quitar lo que más querías, no se siente como un final bonito, se siente como un derrumbe, se siente como todo tu mundo de la noche a la mañana se vino abajo. Y yo sé lo que eso duele, yo sé lo que eso significa, sé lo perdido que uno se siente, pero tal vez ni siquiera es tanto lo que se perdió, sino el vacío que queda en uno. ¿Quién soy yo ahora que ya no tengo esto, ya que no tengo esa persona, ya que no tengo ese trabajo, ya que no tengo esa situación? ¿Qué soy yo ahora después de haber hecho o haber tenido esta pérdida? Y yo sé que tal vez nadie te dice esto, pero ese vacío que uno siente al principio es el espacio perfecto para que empeces a reinventarte. Y yo sé que al principio uno no lo siente como tal. Al principio uno lo único que siente es dolor y lo único que necesita es volver atrás para poder sanar un poco ese dolor. Y ni siquiera es sanar, sino es nada más amortiguar un poco ese dolor. Porque si bien tal vez sabemos que volver atrás no es lo correcto y no nos va a hacer bien, es lo único que queremos en ese momento, porque necesitamos apaciguar un poco ese dolor que se siente. Pero te puedo decir con toda seguridad que ese hueco que sentís al principio, que solamente tiene dolor, que solamente tiene angustia, que solo tiene sufrimiento, pronto lo vas a poder llenar. Lo vas a poder llenar con esa nueva versión que están haciendo de vos. Y hay algo que a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho cuando estaba en esa etapa. Y es que es una etapa completamente solitaria. Podés estar rodeado de personas, podés estar yendo a terapia, distrayéndote con trabajo, amigos, salidas y lo que sea, pero si realmente querés superar esa etapa del duelo, es una etapa que tienes que pasar solo. Las personas a tu alrededor te van a decir todas las típicas frases de tenés que seguir adelante, seguí con tu vida, no perdas el tiempo, todo pasa por algo, estás mejor así. Y nada de eso resuena con uno, porque realmente uno lo único que quiere es apaciguar el dolor y no hay manera de hacerlo. La mejor manera de apaciguar ese dolor es atravesándolo. Y yo sé, lo único que tratamos es de resistirnos a ese dolor, de resistirnos a todos esos sentimientos que nacen en esa etapa. El dolor, la culpa, el resentimiento, la frustración de no fui suficiente, nunca voy a volver a encontrar a alguien así, nunca voy a volver a poder amar. Todos esos sentimientos yo los conozco, yo pasé por ahí. Por eso los entiendo perfectamente y sé que nadie te dice de ellos. Sé que nadie te puede llegar y decir, mira, vas a pasar por esto, 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 esto y esto. Pero vas a salir mejor adelante. Y yo sé, tal vez uno no siente eso al principio, pero estás en una etapa de proceso. Estás apenas asimilando todo lo que acaba de suceder.
y vas a estar mejor. Te lo puedo prometer. De eso estoy 100% seguro, aunque no lo veas en este momento. Y quiero que entendas una cosa. El hecho de que tengas todos esos sentimientos, toda esa culpa, de resentimiento, de frustración y demás, no quiere decir que estás fracasando. Quiere decir que sos humano. Porque no todos los días van a ser buenos. Tampoco todos los días van a ser malos. Eso sí te lo puedo prometer. Pero esta reinvención por la que estás pasando, por la que la vida te obligó a pasar, porque no lo elegiste, duele tal vez no tanto solo por lo que se va, sino porque te obliga a cuestionarte incluso hasta quién sos. ¿Quién sos sin esa persona? ¿Quién sos sin ese trabajo? ¿Quién sos sin esa situación? Y esta parte es de las más difíciles, porque tal vez ya teníamos un mundo generado en nuestra cabeza, una rutina, todo un patrón de vida, incluso esperanzas, sueños y demás, que incluían una versión de vos que ya no existe, una versión de vos que se quedó ahí atrás. Y tu cerebro lo único a lo que te empuja es a volver al pasado. Se aferra con uñas y dientes a tratar de volver a algo que incluso sabes que no te hacía bien, que te hacía daño. Porque empieza a pensar cosas que no tienen sentido. Es peor estar solo, mejor malo conocido que bueno por conocer. Todas esas frases tontas que nos llegan a la mente, nada más para apaciguar un dolor que nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptar solamente porque el volver al pasado nos da una falsa sensación de control. Una falsa sensación de control de que por lo menos esto yo ya los tenía controlado, aunque la vida me lo decidió arrancar de golpe, pero sabía que no me estaba haciendo bien. Y yo sé todo lo que pasa por tu cabeza cuando uno está con esta crisis de identidad. Ya la versión que uno era ya no es. Así es que ya uno ya no es el esposo de, la esposa de, o el empleado de, o la empleada de, o lo que sea. Ya no sos esa. Y incluso hasta da vergüenza aceptar y decir qué es uno ahora. Ahora estoy soltero, o soy divorciado, o estoy separado, o ya no trabajo ahí, ahora trabajo en este otro lugar. Incluso hasta da vergüenza aceptar eso. Y esa crisis de identidad te lleva a empezar a compararte con otras personas, a ver cómo tal vez hay otras personas que siguen con su vida, que han avanzado, que han progresado y uno no lo ha hecho. Uno sigue estancado tal vez en algún lugar donde no le gusta estar. Pero quiero que entendas una cosa, estás en un lugar entre lo que fuiste y lo que podés decidir que ser ahora. Porque tal vez no duele tanto el haber perdido esa persona, el haber perdido esa relación, el haber perdido ese trabajo, esa situación, sino que ya no sabes ni siquiera quién sos, qué vas a hacer de ahora en adelante. Yo lo entiendo, pero también entiendo que este proceso de reinvención, más cuando es a la fuerza, tiene que estar basado en algo, tiene que estar basado por lo menos en acciones que no puedes dejar de hacer, porque en el momento que dejas de hacer vas a seguir estancado. Te voy a dar 4 pilares que sé que te van a ayudar para poder empezar a reinventarte. La vida te obligó, no tenés de otra opción, tenés que empezar a hacerlo. El primero va a ser que aceptemos el dolor, pero no lo dramaticemos. Yo sé lo que duele. Yo sé que es un dolor no solo emocional, es un dolor físico, se siente en el pecho, se siente en el estómago, uno no come, uno no duerme, uno no descansa, lo único que uno pasa es con ansiedad todo el día, yo lo sé. Pero también tenemos que entender que tenemos que atravesar ese dolor para poder salir mejor del otro lado. También tenemos que aceptar que sí, en este momento duele, pero ese dolor no va a ser eterno. Conforme pasan los días, conforme pasan las semanas, los meses, el dolor va bajando. Y ese dolor se empieza a convertir en un tipo como de propósito o de oportunidad para poder empezar a reinventarme, a entender qué fue lo que sucedió y por qué se dio todo ese dolor para ahora esta nueva versión poder ser una mejor versión, una, como te digo, más real, más auténtica. El segundo pilar que te voy a dar acá es el de crear una ruptura con el pasado. Dejar de estar revisando redes sociales, borrar fotos, chats, historiales, absolutamente todo. Y yo sé que tal vez esa parte sea un poco difícil,
porque el hacer toda esta ruptura con el pasado implica que ya no va a regresar. Pero también sé que el estar constantemente viendo o estar expuesto a todo ese pasado que tanto daño te hizo y que tanto dolor te causó, lo único que va a hacer es seguir permitiendo que estés estancado. Y aquí no quiere decir que estés borrando la historia. No estás borrando lo que sucedió. Estás borrando esos gatillos que en este momento no te sirven para poder seguir adelante. No quiere decir que nada de lo que pasó, sino que necesitas crearte una rutina nueva, algo nuevo que te permita poder romper con ese pasado. El tercer pilar que te voy a dar acá, y personalmente es el que más me costó a mí, fue el de dejar de buscar un cierre donde no te lo van a dar. En mi caso particular, no tuve un cierre de mi relación. De un día para otro, todo se fue a la mierda y no tuve ni siquiera una conversación, no tuve hagamos esto o lo que sea. Simplemente de un día para otro, esa persona desapareció de mi vida. Y esa fue la parte que a mí más me costó. Pero también con el tiempo llegué a entender que esa persona no me podía dar un cierre. No es capaz de. Así es que el cierre me lo tengo que dar yo. Y cuando entendí esto, empecé a tener un poco más de paz, porque el cierre no viene de la otra persona. El cierre viene desde el momento en el que vos decidís que vas a seguir adelante, aunque no tengas todas las respuestas. A veces ni siquiera las vamos a tener nunca, pero decidimos seguir adelante. Puedes decirte, no sé por qué pasó lo que pasó, quizás nunca lo vaya a entender, pero sí hoy estoy decidiendo seguir adelante aunque no tenga todas las respuestas, aunque no sepa ni siquiera qué es lo que va a suceder en el futuro. Ese es el momento de seguir adelante. Y el cuarto pilar es dar pasos pequeños, nada masivo. Porque necesitas tener pequeñas victorias. Necesitas empezar a creer de nuevo en vos. Necesitas empezar a entender que la única persona que va a venir a rescatarte sos vos mismo. Y cuando empezás a tener esas pequeñas victorias, estos nuevos pasos, empezás a tener más confianza en vos mismo y sabes que vas a ser la única persona que te puede rescatar. Y con pasos pequeños me refiero a tal vez salir a caminar 20 minutos, leerte un libro de autoayuda o empezar a ver algún tipo de podcast del tema que te interesa. Son pequeños pasos y pequeñas victorias, porque sabes que si te comprometiste a algo y lo cumplís, puedes seguirte comprometiendo a más cosas y vas a seguir cumpliéndolas. Y todos esos pequeños pasos, al final de cuentas, te vas a dar cuenta que vas a haber avanzado mucho en puros pequeños pasos. Y tal vez se vean como cosas diminutas o mínimas, pero ese montón de cosas mínimas que vas haciendo día a día se van convirtiendo en tu nueva versión. Mi nueva versión cumple lo que dice, mi nueva versión se compromete y cumple lo que se comprometió. Esas pequeñas victorias son las que hacen que tu nueva versión sea mucho mejor que la versión anterior, que sabes que no hacía esas cosas. Y es que llega un punto de quiebre. Y tal vez no es como te lo imaginas. No es que un día te despertás y ya no duele, o que un día te levantás y ya no extrañas a esa persona, ese lugar, ese trabajo, lo que sea, sino que es algo más sutil. Tal vez te das cuenta que pasaste varias horas sin pensar en ella. Pasaste varias horas sin pensar en ese trabajo, o ya no estás revisando constantemente las redes sociales, entonces te das cuenta que ya no estás tan obsesionado con, o incluso algo más sutil, como de que te das cuenta de que ese vacío ya no es tanto dolor, sino como esperanza de, ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué nueva versión quiero crear? Esa en realidad para mí fue la más importante. Las otras las pasé, pero esta en la de, ok, ya ahora este vacío ya no es tanto vacío, sino con qué lo quiero empezar a llenar. Y de ahí nació este canal. De ahí nacieron estas redes sociales, estos videos. De, ok, tengo
algo, un vacío que necesito llenar con algo y esta es la nueva versión que yo quiero crear de mí. Es algo que, como lo he dicho ya en varios de mis videos y de hecho por acá te voy a dejar una tarjeta de alguno para que lo veas, es algo que hace muchos años quería hacer. Compartir un poco de cómo veo yo la vida, de compartir un poco de mis experiencias y de las cosas que me han pasado porque yo sé que le va a servir y le va a ser de ayuda a otras personas. Entonces, así fue como convertí un vacío en algo útil y por eso estoy acá. Y eso no quiere decir que ya no duela o que ya no extrañe a esa persona, que no hayan días malos, sino que a pesar del dolor y de los días malos, tengo una certeza de que cosas mejores vienen en adelante. Y eso te llena de una paz y de una esperanza y de un bienestar que hacía mucha falta antes. Que yo sé que vas a llegar ahí. Estoy seguro que vas a llegar ahí. Reinventarte a la fuerza no es fácil. No es lineal, no es rápido, no es bonito. Pero sí se puede. Si hoy sentís que estás pasando por ese derrumbe, por ese que el mundo completo se te cayó y que la vida te está empujando a tener que empezar de nuevo y reinventarte, quiero que sepas que no estás solo. En este canal hay una comunidad que entre todos estamos haciéndolo, que entre todos estamos sanando y entre todos estamos creciendo. Si este video resonó con vos, primero quiero agradecerte por haber llegado hasta acá. Y lo único que te puedo pedir a cambio es que le des like, que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones, porque para el próximo video quiero que seas el primero o la primera en ver. También por acá te voy a dejar un video que YouTube cree que va a ser el mejor para vos de ver después de este. Me encantaría que lo hicieras. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Te mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Bye bye.